Quiero que busquen 2 pasajes de las Escrituras, por favor. Y el segundo, si solo quieren ir a uno, el segundo es a dónde prefiero que vayan si van a buscar uno solo. Comenzaremos en Hechos 13, pero luego abriremos Habacuc, capítulo 1. Ahora les diré cómo llegar a Habacuc. Ok. Algunos tienen iPads, así que dirán, yo sé cómo llegar a Habacuc, ya sabes. Solo presione HAB y ahí estará. Pero si tienen una de esas Biblias antiguas, si van a Malaquías, está 5 libros antes. Si van a Mateo o Malaquías, cualquiera, Mateo podría ser más fácil. Así que vayan a Mateo y luego irán a la izquierda, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías y entonces Habacuc. ¿De acuerdo? Así que regresen Malaquías, a Zacarías, Ageo, Sofonías y luego Habacuc. ¿De acuerdo? Así que si deben elegir solo uno, entonces vayan a Habacuc, porque hoy pasaremos mucho tiempo ahí. Seguimos con la serie Verdaderamente Libres. Si no lograron oír el mensaje de la semana pasada, por favor, escúchenlo, porque hablé sobre el tema de que los creyentes pueden estar esclavizados. No es algo para temer, es algo para tener en cuenta. Y debemos saber cómo salir de la esclavitud y profundizaremos cada vez más en esta serie cómo ser y permanecer libres. Así que desperté esta mañana y sentí como si a veces el Señor me habla, tan pronto me levanto, o tengo un pensamiento que siento que es del Señor. Esta mañana sentí que el Señor me dijo, Satanás está enojado por esta serie. Pero yo estoy feliz por esta serie y yo soy el que importa. Así que solo quiero que sepan, como dije la semana pasada, Satanás hará todo lo posible para impedir que escuchen esto, porque la verdad los hará libres. Así que el mensaje de esta semana se titula Cuidado con los caldeos. Cuidado con los caldeos. Les explicaré a qué me refiero con eso. En Hechos capítulo 13, Pablo está en Antioquía, en Pisidia, que es diferente a Antioquía en Siria. Antioquía en Siria es donde estaba la gran iglesia del Nuevo Testamento, era la iglesia misionera más grande, es donde Pablo y Bernabé fueron enviados. Ahora, están en Antioquía en Pisidia. En otras palabras, Siria, Pisidia eran como regiones o estados. Se llama igual, pero está en un diferente estado. Sería algo como París, Texas. No es el verdadero París, solo para que lo sepan. Pero es uno bueno. Ahí es donde están, y él predica un mensaje sobre Jesús, y él termina el mensaje con una advertencia. Quiero mostrarles la advertencia. En Hechos capítulo 13, verso 40. Capítulo 13, verso 40 dice, tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Eso es Habacuc, a donde vamos. Que no les sobrevenga. Tengan cuidado de que no les sobrevenga. Luego él cita un verso de Habacuc, capítulo 1. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Ahora, él se refiere a que Dios se convirtió en hombre en Jesús. Murió en la cruz por nuestros pecados y que es la salvación y que el Mesías ha llegado. Y está diciendo, no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. Pero él les da la razón por la cual no lo creen, y es Habacuc. Y lo que él les dice es que hay un enemigo que intenta cegarlos. Y cita esta escritura, pero quiero volver y leer el contexto en Habacuc. Así que si retroceden a Habacuc capítulo 1, ya yo tenía mi Biblia abierta ahí, fui directamente ahí. Bien, en Habacuc capítulo 1, y cuando estaba en la universidad, por cierto, un profesor dijo, creo que era la clase del Antiguo Testamento, él dijo, vayan a Habacuc. Y yo soy de Texas, así que le dije, ¿se refiere a Habacuc? Y dijo, sí, esa podría ser su pronunciación primitiva. Bien, estamos en Habacuc. Entonces, Habacuc capítulo 1, versículo 5. Ese es el verso que Pablo citó. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se los cuente. Ahora, antes de leer el verso 6, él está a punto de hablar de los caldeos. Los caldeos son un tipo de demonios en el Antiguo Testamento. Los enemigos
que van en contra del pueblo de Dios. Vean el siguiente verso. Él habla sobre los caldeos, pero vean cómo relacionamos esto con espíritus demoníacos. Versículo 6. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra, vean lo que intentan hacer, para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Ahí está. Eso es lo que intentan hacer. Hablamos sobre esto la semana pasada, que la palabra poseer no siempre significa apropiarse, significa ganar la maestría. Intentan tomar el control sobre las moradas que no son suyas, que no les pertenecen. Bien, en ese día en que Pablo citó esta escritura, si hubieran retrocedido y leído Habacuc capítulo 1 para ver donde él dice, cuidado de que no les sobrevenga, si hubieran retrocedido a leerlo, les explicaré qué hubieran dicho los escépticos de la época. Los escépticos habrían dicho, creo que Pablo se ha vuelto loco. Porque, escuchen con cuidado, ya no hay caldeos. Los caldeos fueron totalmente destruidos en el año 539. Tanto que en Jeremías 50 y 51 nos dice que no quedó nadie. Los caldeos nunca más volvieron a ser nombrados como nación o como una etnia. Nunca. Después de esa fecha, fueron destruidos. Así que piensen en esto. Pablo dice, cuidado. No sea que lo que dijeron los profetas les sobrevenga. Pero ya no existen caldeos. ¿De qué estaba hablando? Se los pondré de esta forma. De la misma forma en que los escépticos de esa época lo hubieran dicho, Pablo está loco. Él no sabe de qué está hablando. Ya no existen los caldeos, no debemos cuidarnos de ellos. De la misma forma, los escépticos de hoy dirían algo como esto. ¿Supieron que Robert Morris está predicando una serie sobre demonios? Se ha vuelto loco. Ya no existen los demonios. Sí existen. Mejor tengan cuidado, porque intentan poseer las moradas que no son de ellos. Eso es lo que intentan hacer. Verán, está justo aquí. Muy bien. Ahora, de nuevo, los caldeos representan espíritus demoníacos. Les mostraré algunas cosas sobre los caldeos, sobre demonios, ¿ok? 3 cosas. Número 1, son ladrones. Son ladrones. Recuerden que el versículo 6 dice que intentan poseer moradas que no son suyas. Nosotros debemos entender que Satanás es el ladrón. Él viene a robar, matar y destruir. Pero muchas veces la Biblia habla sobre Satanás, pero en realidad se refiere a la obra de Satanás, no al mismo Satanás. Porque Satanás no es omnipresente, deben saber eso. Omni significa todo. Decimos que Dios sí es omnipresente, está presente en todo. Dios es omnisciente, omnisciencia. Y eso significa ciencia, significa conocimiento. Dios tiene todo el conocimiento y es omnipotente. Potente significa poderoso. Dios es todopoderoso, bien. Pero Satanás no es omnipresente. Él solo puede estar en un lugar a la vez. Cuando él tentó a Jesús, por cierto, ese fue el sujeto. Era Satanás, porque Jesús merecía su atención personal. Muchas personas me han dicho, Satanás vino a mí. No sé si fue él en persona. Pero Satanás tiene un ejército de demonios. Y ellos hacen su trabajo. Jesús lo dijo de esta forma. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y él dijo, ¿no se le debía desatar a esta mujer que Satanás había atado? Bien, Satanás la tenía atada. Pero la tenía atada a través de un demonio, por un espíritu. ¿Lo comprenden? Así que es importante entender que hay un ejército de demonios cuando la Biblia habla sobre el trabajo de Satanás. De nuevo, el verso 6 dice que intentan poseer moradas que no son suyas. Son ladrones, son ladrones. Hay muchas escrituras similares a esta en el Antiguo Testamento. Les voy a leer una. En Salmos 83:1 dice, Dios mío, no guardes silencio. Dios mío, no te quedes callado. Date cuenta de que tus enemigos, los enemigos de Dios, son espíritus demoníacos. Tus enemigos rugen de que te desafían los que te aborrecen. Con astucia, miren lo que hacen los demonios, y en secreto conspiran contra tu pueblo. Se han juntado y hacen planes contra tus protegidos. Amenazantes dicen, vamos a destruir a Israel. Borremos de la memoria el nombre de esa nación. Y en el versículo 12, esos que amenazantes decían, vamos a adueñarnos de los pastizales de Dios.
Les digo que vienen por ustedes. Deben saber que si ustedes siguen a Dios, ellos irán tras ustedes. Muchas veces pensamos que van tras los incrédulos. No es así, ya los tienen. Ellos van tras los creyentes para mantenerlos derrotados, para que no ganen almas para Cristo. Eso es lo que intentan hacer. Les digo que los caldeos representan a los demonios. Déjenme enseñarles algo que estaba leyendo la semana pasada. Este es el diccionario exhaustivo de nombres bíblicos. Así es como el diccionario exhaustivo de nombres bíblicos describe la definición de caldeos. Véanlo aquí, caldeos como si fueran demonios. Demonios. La raíz de la palabra significa arrasar o para destruir. Y la palabra realmente significa errantes. Les hablaré un poco más de esto después, pero ¿no es asombroso que signifique errantes? Y vean lo que dice Jesús sobre los demonios. Mateo 12:43. Cuando un espíritu sale de una persona, eso significa que ya estaba dentro y anda errante. Los caldeos son errantes. Los espíritus demoníacos están vagando y están tratando de poseer moradas que no son suyas. Anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra. Se dice a sí mismo: regresaré a mi casa, a las casas. Regresaré a mi casa de donde salí. Son muy importantes estas tres cosas que dice de la casa. Si al llegar, este es Jesús hablando, si al llegar la encuentra desocupada, barrida y arreglada, reúne a otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir allí, de manera que la situación de esa persona resulta peor al final que al principio. Ahora, noten cómo el demonio puede volver a entrar, porque cuando regresa a la casa que dejó, la halla desocupada, barrida y arreglada. Pero esta es la clave: desocupada. ¿Cuántas veces las personas vienen a Cristo, son salvas y limpian su comportamiento, lo barren y ponen en orden, pero no llenan su casa con la palabra de Dios? Por eso es tan importante que no solo asistan a la iglesia, sino que todos capten la visión y se conviertan en miembros y se involucren, sean voluntarios y vayan a un grupo y asistan a clases y pasen por el ministerio de liberación, porque necesitan llenar su casa con la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos conocido a alguien que fue salvo y le fue muy bien por un tiempo y luego volvió a la esclavitud, y la esclavitud a la que regresó fue de hecho peor de la que salió? Porque estamos en guerra. Así que es muy importante. Estos son errantes. Caldea era en esa época, cuando la Biblia habla sobre ellos, solo eran una pequeña nación. Ellos nunca pasaron de los 64 kilómetros de ancho. Era como del tamaño de Nueva Jersey. Esto es lo que deberían saber. De hecho, nunca fueron conquistados hasta que fueron destruidos. Y cuando Dios dijo: cuando mi propósito finalice con ellos, los destruiré. Piensen en Satanás y en los demonios. Dios tiene un propósito para ellos. Dios usó al enemigo a través de todo el Antiguo Testamento para enseñar a sus hijos a clamar a Él. Cuando sus hijos entraron a la esclavitud, ellos clamaron a Él y se arrepintieron. Actualmente es igual. Muchas veces creemos que no necesitamos a Dios hasta que estamos en problemas. Y entonces lo buscamos. Quiero que vean que hay algunas cosas sobre los caldeos que muchos no notan. Ellos se apoderaron de Babilonia. Y de hecho, cuando leen sobre Nabucodonosor era un caldeo. Y los asirios solían designar a los reyes de Babilonia, pero Babilonia venció, es decir, los caldeos vencieron a Babilonia y a Asiria. Y Nabucodonosor se apodera. Él erigió la imagen de oro, Sadrach, Mesach y Abednego, que es como los conocemos. Por cierto, esos no eran sus nombres, eran sus nombres caldeos. Los nombres caldeos, de hecho, sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Y a ellos les dieron nombres caldeos. Cuando llegó Nabucodonosor, tomó 2 cosas que Satanás intenta tomar hoy. O sea, es un ladrón. Los demonios son ladrones, ¿ok? Les mostraré las 2 cosas que se robó. Pueden quedarse ahí en Habacuc. Regresaremos. Daniel capítulo 1, verso 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Quizás me hubieran llevado. Eso no debió ser tan gracioso. Bien, sigamos. Bien. Enseñados en toda sabiduría. ¿Sí? ¿Lo ven? Soy yo. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sí, ese soy yo. Bien. Idóneos para estar en el palacio del rey. Déjenme resumir esto. Los jóvenes futuros líderes. Y que les enseñase, vean lo que hicieron, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Así serían esclavos de sus deseos. Sigamos, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Les diré las 2 cosas que Satanás intenta robarse, el diezmo y la próxima generación. Eso fue lo que Nabucodonosor robó cuando fue a Israel. Tomó el oro y la plata del templo, estaba dedicado al Señor, era el diezmo, y tomó a los futuros líderes. Es por esto que trajimos aquí a la Universidad King, porque me preocupa mucho la siguiente generación, y muchos de ellos aman realmente a Dios y quieren continuar, pero el problema es que el mundo trata de entrenarlos en su lenguaje y su literatura. Y quiero entrenarlos en la palabra de Dios. Muchos no podrían contar hacia atrás, desde Mateo, porque no conocen la Biblia. Muchos de ellos pueden, pero otros no. Y quiero enseñarles la palabra de Dios. Y también quiero que vean que el enemigo quiere el diezmo. Así es como el enemigo le ataca. Así atacó a los hijos de Israel. Lo que ponen en sus mentes, lo que ponen en sus cuerpos y lo que le pertenece a Dios. A propósito, en Primera de Juan nos dice que son los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. El deseo por la carne es lo que pone en su cuerpo, y lo que hace con su cuerpo, el deseo de los ojos, es lo que pone en su mente para tratar de hacerlo más listo, y la vanagloria de la vida dirá, ¿qué relación tiene eso con el diezmo? Escúcheme, porque diré algo fuerte. Cualquier persona que no diezme es arrogante, porque cree que puede hacerlo a su manera y no a la de Dios, y tiene que ser un arrogante para robarle a Dios. Debe ser extremadamente arrogante para robarle a Dios. Y entiendan, no diezmar es una puerta abierta a los demonios. Porque eso es justamente lo que hace el enemigo. Y le está permitiendo a Satanás hacer de usted un ladrón, pero no cualquier ladrón, sino uno que roba a Dios. Y no digo esto para que se sientan condenados o para discutir sobre el diezmo. Les digo que esa es una puerta abierta y no importa cuántas puertas cierre en su vida, si no diezma, siempre tendrá una puerta abierta al enemigo. Eso es exactamente lo que hizo Nabucodonosor. Se robó 2 cosas, el diezmo y la siguiente generación. ¿Puedo añadir algo? Cuando hablamos de que intentan poseer las moradas que no son suyas, les daré otra imagen para sus mentes. Los demonios son invasores. Son invasores. Y ellos llegan y van a la parte trasera de su propiedad, la cual usted no frecuenta mucho, y luego se mueven al ático y luego a la habitación que intenta mantener con la puerta cerrada para que nadie vea esa área de su vida. Y con el tiempo ocupan toda la casa. ¿Podemos coincidir en esta serie que echaremos fuera a los invasores y recuperar nuestras casas? Bien. Número 1 son ladrones. Número 2 son despiadados. Despiadados. Deben saber que los demonios son despiadados. Satanás nunca tiene un buen día, ni un momento de misericordia, ni uno. Volvamos a Habacuc capítulo 1, versículo 7. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Hay otra razón, ellos creen que pueden robarle a Dios. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos a galope tendido, vienen raudos como águilas, dispuestos a devorar, y todos ellos caen sobre su presa. El terror los precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Desearía tomar y hacer todo un mensaje solo de eso, hablar sobre leopardos, cómo llegan las águilas y los buitres y todo eso, pero les mostraré una cosa. Dice que son como lobos. Son como lobos. Algunas otras escrituras describen a los enemigos como lobos. En Ezequiel 22:27, sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y matan gente para obtener ganancias injustas. Esto se refiere a los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Sofonías 3:3, sus magnates parecen leones
rugientes, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan un hueso para el día siguiente. Les diré qué significa, que se alimentan de noche. ¿Puedo decirles algo sobre los demonios? Atacan de noche. Cuando usted se levanta a la medianoche, ellos tratan de que sus pensamientos vayan por el camino equivocado. Estoy diciendo la verdad. Y lo mejor que pueden hacer cuando no pueden dormir es leer la Biblia u orar. Es lo mejor que pueden hacer, porque de lo contrario terminarán haciendo algo o viendo algo que no deberían ver ni hacer. Eso es lo que el enemigo intenta hacer, atacar de noche. Esta es una escritura sobre lobos en el Nuevo Testamento. Hechos 20:29, Pablo dice, yo sé bien, que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo dice, después de mi partida vendrán lobos rapaces. Bien, les haré una pregunta muy sencilla. ¿Creen que se refiere a los lobos literalmente? ¿Creen que después de que él dejó la ciudad compraron trampas para lobos? Dijeron, el apóstol Pablo dijo que van a venir los lobos. Él se refiere a demonios. Él dijo, espíritus demoníacos tratarán de venir, y esto es lo que harán. Tratarán de entrar al redil. Vendrán entre las ovejas. Eso lo sé. Tengo un amigo que hizo un estudio sobre lobos, y esta semana estuve hablando con él de esto. Él me envió este escrito después de que hablamos. El Señor no nos enseñó acerca de los depredadores para enseñar el control animal o fábulas infantiles. Los lobos y las ovejas no pueden coexistir. Esto es de un estudio que él hizo con científicos que estudian lobos. Cuando los lobos parecen más casuales e inocentes, incluso interesantes de observar, de hecho le están estudiando a usted y analizándole para atacarle. Mientras más indiferentes parecen, más serio es el peligro. Se están preparando para el ataque a la manada. Cuanto más tranquilos se muestren, más mortales son. Nos gusta ver a los lobos en el canal Discovery, películas sobre lobos que se vuelven mascotas y ayudan a las personas y todo eso, pero los lobos son despiadados. Y cuando lo están observando, cuando los vemos y pensamos, mira ese lobo, se ve tan inocente, en realidad lo está estudiando para aprender sus movimientos para poder atacarlo. ¿Usted entiende? Que ellos ven y estudian a las personas y buscan los momentos de debilidad, de soledad, y que atacan a las ovejas aisladas. Ahí es cuando llega el lobo, cuando hay todo un rebaño de ovejas, atacan a la que anda por su cuenta. Escuchen, por favor, escúchenme, este es el rebaño de ovejas, usted es una, y hay un lobo que intenta atacarle. Si yo fuera usted, no estaría en el borde de la iglesia. No estaría al borde. Si fuera usted, si estuviera al borde, esto es lo que haría. Yo diría, permiso, con permiso. Me metería justo en el medio del rebaño, junto al pastor. Hace un momento les dije que los lobos atacan en manadas. ¿Entienden eso? Cuando un lobo ataca solo es porque se siente amenazado. Pero un lobo cuando ve a alguno débil o aislado, de hecho cuando aúlla, está llamando a otros lobos para atacar. Y le rodean y le atacan por todos lados. Satanás nunca tiene un momento de misericordia. Nunca tiene un momento en el que le da un descanso o le deja pasar. Él constantemente está acusando a nuestros hermanos día y noche, dice la Biblia. Podrían pensar que cuando alguien pasa por un momento difícil o ocurre una tragedia en su vida, que Satanás le daría un descanso, pero ahí es cuando ataca. Deben saber eso. Les diré lo malo que es Satanás. Si fuera por él, acuchillaría a cada bebé recién nacido con una espada de la misma forma en que lo hizo cuando nació Moisés y cuando nació Jesús. La Biblia dice que los demonios no respetan al joven ni al anciano. Son despiadados. Esos caldeos vivieron en pantanos hasta que tomaron Babilonia. Vivían en pantanos. Y lo más asombroso con respecto a ellos es que se ocultaban y eran expertos arqueros. Se ocultaban y cuando uno caminaba a paso pesado a través del pantano y se atoraba y trataba de ver dónde estaba parado, era cuando le disparaban. De la misma forma es con el enemigo. Cuando camina a paso pesado por la vida, ahí es cuando le atacan. Entonces, número 1 son ladrones, número 2 son despiadados y número 3 son astutos.
Son astutos. Recuerden que dice que con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo. Son astutos. El primer caldeo que gobernó Babilonia llegó de hecho no como guerrero, sino que entró y se convirtió en un amigo y se acostumbraron a él. Se sintieron cómodos con él y gobernó durante 10 años antes de que Asiria lo descubriera. El rey de Asiria nombraba a los reyes de Babilonia en esa época y él gobernó durante 10 años. Entonces Asiria llegó y lo derrocó. Años más tarde regresaron y conquistaron Babilonia y Asiria. De esa forma lo hicieron. A pesar de que eran una nación pequeña, pudieron conquistarles a ambas. Y ahí es cuando Nabucodonosor se convierte en rey. Así que así son los caldeos. Son astutos. Ellos llegan y se vuelven sus amigos y luego toman posesión. Los caldeos, el término es sinónimo de astrólogo, mago o hechicero. Les mostraré una referencia. Daniel 2:2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Ese era su deseo, de ser sinónimos. Un mago lo engaña. Permítame decirlo de otra forma. Los distrae para poder engañarlos, Un hechicero los engaña con espíritus reales que pueden decirle su futuro. Los espíritus pueden decirle su futuro y es así como él engaña. Y un astrólogo trata de determinar su futuro por fenómenos naturales. En vez de que Dios determine su futuro, él dice que las estrellas pueden decirle cuál es su futuro. Eso es falso. No lean su horóscopo. No hagan nada de eso. Déjenme decirles quién determina su futuro si es un creyente. El Señor Jesucristo. Entonces, bien, cuando resumen estas tres cosas, esto es lo que los demonios intentan hacer. Distraer, engañar y determinar su futuro. Distraer, engañar y determinar su futuro. De vuelta en Habacuc, versículo 15. Dice, los caldeos nos pescan a todos. Se refiere a los hombres con anzuelos y nos recogen con sus redes. Versículo 14 se refiere a los hombres como pescado. Los caldeos nos pescan a todos con anzuelos y nos recogen con sus redes. Básicamente quieren descifrar qué carnada le gusta y luego determinar cuándo poner la carnada frente a usted. Incluso cuando tentaban a Jesús, cuando Satanás tentó a Jesús, él pensó, bien, aquí está el cebo, el pan. Como ha estado ayunando, esta es la carnada que pondré frente a él. Desde luego Jesús no mordió el anzuelo. Entonces dice, cuando el diablo agotó sus intentos, se apartó de él por algún tiempo. Encontraré otra oportunidad cuando esté débil, físicamente débil, e iré detrás de él. Son astutos, los están estudiando. Lo diré de esta forma, ¿quién sino un genio podría tener a una hermosa mujer tomando un baño en el techo de su casa al mismo tiempo en que David caminaba por su balcón? ¿Saben por qué funcionó? Lo estudiaron. Observaron los movimientos de David y sabían exactamente cuándo él caminaba por ese balcón. Y pusieron en la mente de ella tomar un baño. Satanás es astuto. Efesios 6:11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Esta palabra en griego es metodeia. Metodeia es de donde sacamos la palabra método, que sea capaz de resistir los métodos, las argucias, las trampas del enemigo. Eso es lo que él hace, conspira contra usted. También necesitan entender que Satanás no es un hombre vestido de rojo que tiene cuernos y una cola y un tridente. ¿Entienden que el mundo se burla de Satanás e intenta decirnos cómo luce para que no entendamos lo grave que es? Él no es un pequeño diablillo que se posa en su hombro y dice, Juanito, roba una galleta. Ese no es Satanás. Satanás tiene todo un ejército y están organizados. Y Joel los describe de esta forma, son como un ejército de langostas que vienen y devoran todo a la vista. Y dice que marchan en filas, no rompen filas y saben exactamente hacia dónde van y cuáles son sus órdenes. Quizás no puedan escribir esto, pero anoche le comenté a Debbie y le dije, sentí que la gente me perdió por un momento. Y ella dijo, eso es porque trataban de escribir esa lista que les diste. Así que quizás no puedan escribirlo ahora, solo regresen y escúchenlo después, porque quiero que entiendan que él tiene todo un ejército.
Les mostraré que hay 7 categorías de demonios en las Escrituras. 7 categorías. Y son las siguientes: tronos, señoríos, gobernantes, autoridades, principados y potestades, gobernantes de las tinieblas, demonios y espíritus inmundos. Todos estos, de una forma u otra, se refieren a los demonios en la Biblia. Tronos, no todos los tronos, obviamente, pero hay momentos en los que se refieren como tronos, señoríos, gobernantes, autoridades, principados y potestades, gobernantes de las tinieblas, demonios y espíritus inmundos. Una organización impresionante la que el enemigo está dirigiendo. En Daniel 7:25, hablando sobre Satanás mismo, y es bastante obvio que se refiere a Satanás, dice: e irá acabando con su pueblo. E irá acabando con su pueblo. Esta es la versión Dios habla hoy. La Reina Valera dice quebrantará. Sin embargo, esta palabra significa acabar. ¿Puedo decirles algo? La palabra acabar viene de la palabra desgastar. Satanás lo atacará cuando esté desgastado. Ahí es cuando lo atacará. Los caldeos fueron los que le robaron a Job. Por cierto, Satanás tenía permiso. Vamos a hablar en esta serie de cómo Satanás obtiene permiso para venir a robarle, y vamos a hablar sobre cómo recuperar ese permiso y esa puerta abierta. Abraham, muchas personas no saben esto. Abraham nació en Caldea y Dios lo sacó. Si quieren ver un tipo y sombra de creyentes yendo a la esclavitud, Abraham, siendo el padre de la nación judía, el padre del pueblo de Dios, nació en Caldea. Dios dice: deja la tierra de los caldeos. Él sale de esa tierra pagana y la nación de Israel nace, y luego ellos regresan a la esclavitud de los caldeos. Si eso no es un tipo y sombra de los cristianos, no sé cuál sería. Los cristianos al nacer salen de eso y luego regresan de nuevo a la misma cosa. Una escritura más, 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, solo significa tener el control. En otras palabras, no deje que algo más esté en control de usted. Sea sobrio. Una persona embriagada no está en control. Lo diré de otra forma. Es increíble que diga en la Biblia: no se emborrachen con vino, más bien llénense del Espíritu. No esté fuera de control, esté bajo el control del Espíritu Santo. Estuve diciéndole a mi hijo Josh el viernes mientras íbamos a un lugar de lo que hablamos aquí, y pasamos por un rótulo justo cuando le decía esto, por una tienda que decía vino y bebidas espirituosas. Y me dije a mí mismo: ¿cuán engañoso puede ser Satanás como para que nosotros entremos en una tienda y digamos: quisiera algo espirituoso? Y meter esos espíritus en mi cuerpo y suponer que no habrán consecuencias. ¡Qué tonto! No esté bajo la influencia o bajo el control de ningún otro espíritu más que el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo en la Biblia. Sea sobrio. Lo otro que dice es velad, que se mantenga vigilante. No significa que le tema a Satanás. Usted no debe temerle. Él es un león rugiente. ¿Puedo decirles algo sobre leones rugientes? Un león rugiente es un león viejo que no tiene dientes. Deben entender que el viejo león que no tiene dientes, que no atrapa una presa por sí mismo, va por detrás de la presa y ruge y la espanta hacia las bocas de los leones jóvenes. Esos son los demonios. Y esa es la razón por la que creo que Satanás es como un león rugiente, porque creo que Jesús le sacó los dientes. Jesús se encargó de él. Y la razón por la que no deben temerle al león rugiente es porque Apocalipsis 5:5 dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Una cosa más, mi amigo me dijo que esos científicos y personas quienes han estudiado los animales le dijeron eso. Dijeron: los lobos y las ovejas no pueden coexistir. Bien, me gustaría hacer esta declaración. Los lobos y las ovejas no pueden coexistir sin un pastor. Sin un pastor. Cuando se tiene un pastor, él puede encargarse. ¿Recuerdan el Salmo 23 que habla del pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. También dice esto: su vara y su cayado me infundirán aliento. Bien, deben entender que Él no los golpea con su vara.
Su vara no es para golpear, entonces no podríamos decir que su vara nos alienta. Él no golpea a la oveja con la vara, lo diré en buen tejano. Él usa su vara para moler a palos a los lobos. Eso es lo que hace el Señor. Aquí está la respuesta. ¿Usted dice que tenga cuidado de los caldeos? Se los digo, lo sé, Pastor Robert. Vienen por mí justo ahora. ¿Cuál es la respuesta? Vengan al pastor. Vengan al pastor. Incline su cabeza y cierren los ojos. Queremos orar por usted. En cada templo, en cada salón auxiliar, justo ahora queremos orar. Si está pasando por un ataque, lo mejor que puede hacer es decir, yo estoy siendo atacado ahora y lo sé. Así que sin importar a qué templo asista o si está en el salón auxiliar en un momento, al frente de cada templo, cada salón auxiliar, tendremos líderes que hemos entrenado, que sabemos que lo aman, para orar por usted, para ayudarlo. Queremos orar por usted. Había una mujer anoche en el servicio cuando comencé a hablar que dijo, no pude levantar la cabeza durante todo el mensaje. No podía, porque estaba muy oprimida. Ella bajó y se liberó por completo. Si necesita orar, queremos orar por usted. Si nos está mirando por internet o en otro país, por televisión, si usted necesita oración, nos puede escribir o, si está presente, habrá líderes justo ahí con identificación y sabremos si se dirigen hacia las salidas, que no se irán a menos que tenga una emergencia, pero usted irá hacia una de las salidas para oración. Si necesita oración por la razón que sea, póngase de pie de un paso y venga. Si está en nuestro equipo ministerial, necesitamos que todos estén disponibles para orar. Lo hacemos cada servicio y necesitamos que vengan tan pronto como puedan. Así que tan pronto estemos de pie, póngase de pie de un paso y vengan para que podamos orar. Espíritu Santo, te pido que traigas a cada persona de cada templo que necesite orar, especialmente aquellos bajo ataque, para ayudarlos en el nombre de Jesús. Amén.